viva la gente del pueblo, viva la gente torera, viva todo aquel que diga la uva, sálgase por donde pueda. Eso es lo que más o menos cantaban. Se presume que se cantaban los goliardos a través de las calles. Vamos a hacer estos episodios en esta vista hermosa de estos paisajes en el bosque. ¿Por qué? Retomando historias goliardas. Este sería el 6º episodio. Y vamos a explicar por qué. En la ruta de Compostela, ya después por ahí del siglo XII más o menos, fue cuando empezaron a nacer esta especie de monjes, se empezaron a representar, empezaron a hacer una unión, esta especie de monjes llamados goliardos. Pero estos goliardos nada tienen que ver con los escolares de los principios de la Edad Media, porque los escolares precisamente se les llamaba así porque eran de la Schola Vocalis, que era los monjes que se tenían que aprender todos los cantos de oído. Sabían escribir, sí, escribían los... No se llamaban versos todavía porque los versos empezaron a aparecer por ahí también más o menos del siglo XII con el arcipreste de Ita, más o menos por ahí se dice. Entre esas épocas empezaron fue a raíz del cumplimiento de los 1000 años, 200 siglos por ahí después, que empezaron a nacer el romanticismo. Y fue ahí donde el arcipreste de Ita fue componiendo los versos, esto que se presume también que fue un goliardo, pero a través de la conjunción de varios trovadores, varios juglares. Vamos a explicar esas épocas, ya saben, como quien dice, vamos a explicarla como se fueron dando, pero ahorita estamos hablando de los escolares. Los escolares eran aquellos monjes que pertenecían sí a la iglesia, a los monasterios, y transitaban por lugares como este, en el campo, en el río, en las rutas de peregrinación. Sí, todavía no estaba la ruta de Compostela, pero había más rutas de peregrinación a Jerusalén, a Roma, a varias partes de lo que era Francia, de la península ibérica, Mesopotamia, porque el imperio católico, llamado así en aquellos tiempos después del Concilio de Nicea, siglo IV, a raíz de eso nacieron los monasterios, pero dentro de los monasterios se enseñaba a principio puro latín y se escribían todas las historias, todo lo que tenía que ver con el mundo antiguo. En aquel tiempo, pues el mundo actual, pero se escribían historias de Grecia, de Egipto, de la Mesopotamia. Toda la literatura se traducía por medio de monjes. Y estos monjes, algunos de ellos, digámoslo así, se aburrían un poco de estar dentro de los monasterios, porque había unos que estaban completamente entregados a su arte, que era transcribir y era traducir, porque muchos de ellos, aparte de saber latín, sabían griego, sabrían empezaron a nacer ahí las lenguas romances, pero sabían griego, sabían, no sabían egipcio, pero sabían griego, sabrían italiano, creo que por ahí nació también el italiano y el francés, a raíz del Imperio Romano, pero eran ellos los que escribían. Pero aparte de ellos, había otros después del Papa Gregorio, por ahí del siglo VI más o menos, fue el que hizo los cantos gregorianos. Todavía no se les llamaba así, pero él fue el que les dijo a todos los monjes, ¿saben qué? Vamos a cantar para unir a la Iglesia Católica en un solo canto, en una sola oración, y fue cuando nació el canto monástico, que fue a una sola voz. Y estos cantos se escribían, sí, pero todavía no se escribía la música. La música nació siglos atrás, muchos siglos atrás, pero eran los monjes los que eran dueños del latín, y en ese caso la música monástica, que se cantaba a una sola voz, todos iguales. Todo sonaba igual, todo tenía que sonar igual. Por eso es que después del Papa Gregorio, que fue el que unificó todos los cantos en todo el imperio católico, se tenían que cantar igualititos todos.
Y fueron estos, los de la Schola Vocalis, los que se tenían que aprender, por eso es que estudiaban, y en aquel tiempo se les llamó escolares. Primero se les llamó escolares porque pertenecían a la Schola Vocalis, a la Escuela Cantorum, me parece. Y se les llamó escolares porque estudiaban el canto, estudiaban no tanto las composiciones de donde nacía, no, tenían que estudiar estos cantos para aprendérselos de memoria, porque eran ellos los que pasaban de pueblo en pueblo y se quedaban una muy buena temporada enseñándole a los demás monjes cómo se tenía que cantar, porque lo llevaban escrito, sí, todo lo que se tenía que cantar lo llevaban escrito, pero no se escribía la música como tal. La música se empezó a escribir por ahí del siglo IX, siglo X, cuando un italiano, un monje italiano precisamente también fue el que le puso una línea, después otra, y empezaron a cantar para arriba y para abajo. Explicaremos esa parte después, pero fue Giorgio, ay, no me acuerdo del nombre del italiano, pero fue el que le puso, ahora sí que le puso escritura a la música. Pero antes, todos esos siglos, después del siglo VI hasta el siglo IX, todos esos cantos pertenecían nada más a la iglesia. Eran los únicos que sabían cómo se cantaba una cosa igual en las celebraciones litúrgicas en todo el reino católico. Llámese desde Francia, desde Inglaterra, la península ibérica, un poquito abajo de Egipto, pasando el canal de la Mancha, llegando a Jerusalén. Todo donde el reino era cristiano se cantaba a una sola voz y nada más era un canto a una sola voz, monófico, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces, hasta que después ya salieron poliformes o no más, a otras voces, pero eso fue ya después, como por ahí del siglo XI, siglo XII. Pero esos 300 siglos que se aventaron los monjes caminando, transitando junto con, todavía no aparecían los caballeros, eran otras personas, pero todas esas rutas que se aventaron durante 300 siglos, durante 303 siglos más o menos, se lo aventaban por caminos como este, caminando y cantando y pasando tenían que transmitir sus cantos a otros monasterios, y vaya que había monasterios y vaya que había iglesias en todo el reino católico, y eran ellos los que tenían que ir de pueblo en pueblo, sí, pero también pasaban de bar en bar y en todos los pueblos la vida monástica era una, la vida de los sacerdotes era otra, la vida de los eclesiásticos era otra, y también la vida de los tonsurados. En aquel tiempo todavía no se tonsuraban hasta después de los goliardos, pero la vida de los escolares era una, y era pasar de pueblo en pueblo transmitiendo su canto a los demás monasterios. Eso no le interesaba a nadie más que a los monasterios. Pero hay que aclarar algo. La música sí eran dueños ellos de la escritura y del canto a una sola voz, lo hacían para arriba y para abajo, pero en todos los demás países, absolutamente en todos los demás países, ya había nacido la música y los estilos de música. Tanto todavía no aparecían los gitanos, esos aparecieron después, más o menos por ahí del siglo XII, tiene mucha importancia para lo que vamos a platicar de la península ibérica. Pero a raíz de la conquista de la península ibérica, se empezaron a conjugar la música que traían los musulmanes, los árabes, en toda la península, pero también mezclados con los francos, con la música que tenían los francos, los ingleses, porque cuando empezó la era de los reyes, ¿cómo se me va el nombre de la era de la Edad Media? Los reinos, los vasallos, se me va el nombre, y por más que la tengo antes de empezar el video, se me va. Se me fue. Cuando empezaron estas eras de los reyes y todo eso, los reyes tenían que viajar para checar sus terrenos y sus territorios, pero no los reyes, mandaban a los condes, a los que seguían, que era toda la corte, que eran los que tenían el poder, el dinero, y tenían la clase. Pero
Junto con ellos viajaban los monjes que enseñaban a los reyes hasta que pudieran entrar en aquel tiempo, ya mucho después, a los estudios generales. ¿Y cómo eran los estudios generales? Donde ya se enseñaba un poquito de aritmética, de matemáticas, pero lo principal era la teología. Y dentro de esa teología era como se preparaban los reinos para los siguientes gobernantes. Después entraremos cuando aparecieron los franciscanos, pero en particular los jesuitas, que los jesuitas fueron los principales dueños de las universidades para enseñar a estos reyes, a estos príncipes, ay, se me fue el nombre de esta era, por más que me quiero acordar. Y eran ellos los encargados de adiestrar a toda la corte, a todos los que que iban a gobernar, a todos los vasallos y a todos los campesinos. Dentro de esos estaban los trovadores y estaban los juglares y estaban que pertenecían a otros países, pero llevaban siempre su música con ellos, y entre esa música llevaban también sus instrumentos musicales. Algunos llevaban flauta, algunos llevaban laúd, guitarra, que era un instrumento, me parece que de allá de los griegos, y se mezcló con el laúd de los árabes, y se mezcló ahí. Precisamente fue en la península ibérica donde se juntaron todo este mosaico de conocimientos musicales de varios estilos, más no el de los monjes. El de los monjes era muy diferente. Y fueron ellos los que al momento de pasar por los diferentes pueblos, porque lo que se tocaba en las iglesias y lo que se tocaba en las cortes también era muy diferente, puesto que los trovadores, el rey de Aquitania, otros reyes que ahorita no me vienen a la mente, escribían música y empezaron a escribir ya poemas y todo eso. Fue a raíz de que terminó el milenio, cuando muchos, se dice, la era del romanticismo, el renacimiento, porque todos pensaban que precisamente al llegar al milenio se iba a acabar el mundo. Las profecías decían eso, que el mundo se iba a acabar, y era precisamente por eso era una edad muy oscura. A raíz de que terminó ese milenio, muchos empezaron a decir, si no se acabó, ¿por qué no? Si no nos morimos, todos vamos a disfrutar. Y fue ahí cuando también los monjes, a raíz de que se les había inculcado mucho que se iba a acabar el mundo, y por eso se tenía que rezar, y por eso se tenían que seguir las reglas de los monasterios, de la iglesia y de todo, fue a raíz de que no se acabó el mundo cuando todos empezaron con esta otra nueva era de vida, otra nueva visión de lo que significaba la vida, y era disfrutar, gozar del vino, gozar de la mujer, gozar de la libertad, gozar del campo, gozar de todo lo que tenían a su alcance, porque en ese milenio no pasó nada, y fue a raíz del Renacimiento cuando toda esta música, este mosaico de instrumentos, este mosaico de música se empezó a complementar para que empezaran realmente a nacer los goleardos. Pero los goleardos estaban en su onda, porque ellos sabían el latín, y dentro del latín y dentro del dominio de la música y de las partituras donde se escribió la música, ellos gozaban a su manera al pasar a diferente y por diferentes pueblos. Pero fue a raíz de las cortes y a raíz de todo lo que se vivía fuera de los monasterios cuando la música empezó a crecer, porque empezó a crecer en cuestión de instrumentos, en cuestión de estilos musicales, porque todos cantaban, no sabían ni qué cantaban y se lo tenían que pasar a varios lados, no sabían qué es lo que hacían, pero estaban y tenían el poder de la música y tenían el dominio de todo ese mosaico musical. Solo los monasterios en los monasterios y los monjes tenían un propio y un solo estilo, que es el que pasaban, y como eran ellos también los dueños a veces de hacer la cerveza y a veces de hacer el vino, los que realmente empezaron a disfrutar y a tener el dominio ya de su vida, porque ya estaban fuera de los monasterios y disfrutaban así disfrutaban la música, y empezaban de pueblo en pueblo echándose sus cervezas y echándose su cotorreo, y como eran ellos los que se distinguían por su vestimenta y por la tonsura. A mí que ya no me queda la tonsura, ya se me acabó toda, pero eran ellos los que tenían el disfrute, porque aparte, como eran estudiantes, se exentaban de cualquier dominio de las cortes y de jurisdicción, entonces solo podían ser castigados por parte de la iglesia, y la iglesia realmente pues, les daba chance, no los perseguía tanto. Fue hasta después que
Apareció la Santa Inquisición cuando se les fue a perseguir un poquito, pero no. Antes, por más de 8 siglos, fueron ellos los dominadores, primero siendo escolares, después siendo de los estudios generales y después siendo universitarios. En esas 3 diferentes etapas fue conforme se fueron evolucionando su vestimenta, su forma de cantar, su forma de interpretar la música, porque empezaron a conocer a los trovadores, empezaron a conocer a los goleardos, digo, a los juglares, a los segreles, a los seglares dentro de las cortes de esta nueva era de los reyes. Ay, se me olvida el nombre, es que me quiero acordar. Y aquí la tengo. Pero fueron ellos los que estaban dentro de las cortes. Al estar dentro de las cortes y estar dentro del pueblo y estar dentro del monasterio, estar en varios lados al mismo tiempo, durante siglos fueron perfeccionando esa música que después, a raíz de que aparecieron los versos con el arcipreste de Ita, fue como empezaron a nacer este nuevo estilo dentro de los goleardos. Después perseguidos precisamente por la libertad que tenían y por la forma en que cambiaban los cantos gregorianos y los pasaban con sus letras y con su música. Fue a raíz cuando empezaron a cambiar todas esas costumbres. Pero por lo pronto fueron ellos los dueños en varios siglos de la música. Esa música que empezó a evolucionar y se empezó a mezclar con la música, con la letra de los trovadores, después con la música de los juglares y después con los diferentes instrumentos que fueron introduciendo los árabes a la península ibérica y los instrumentos que tenían los griegos, los instrumentos que tenían los francos, los franceses, y los fueron mezclando para que después, por ahí del siglo XVII, del siglo XVIII, se empezaran a juntar y empezaran a absorber todos esos conocimientos y empezarlos a aplicar en las universidades. Fueron ellos realmente los que a hoy les debemos este precioso y hermoso género musical. Esos monjes que transitaban por estos parajes dentro de la península ibérica, los que a raíz de estar chupando con juglares, estarse mezclando en las caravanas, estarse mezclando con los trovadores, con los goleardos, acompañando a los caballeros templarios y a otros caballeros que custodiaban las rutas de peregrinación, fueron ellos los que empezaron a tomar un propio estilo, y al momento de iniciarse las universidades, llamados así colegiales, estudiantinas, fueron ellos los que a raíz de tantos siglos de absorber conocimientos e inventar y reinventar estilos dentro de la música, fue a ellos a los que les debemos hoy esta música. Nos veremos en el siguiente episodio de Historias Goliardas dándoles a conocer todo lo que se vivió en esos 3 siglos, a partir del siglo VI y hasta el siglo IX, cuando un italiano inventó las partituras musicales. Por lo pronto, viva la gente del pueblo, viva la gente torera, viva todo aquel que diga la uva, sálgase por donde pueda. Beber es un gran placer. El agua es para lavarse y para las ranas que nadan bien. Beber es un gran placer.